Buenas, inversores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de 5 CDRs. Estos 5 CDRs tienen una particularidad muy especial. Si bien ya viste en el título que estamos hablando de inversiones a largo plazo, estos son 5 CDRs que yo no pienso vender. O sea, son CDRs que yo compré y generalmente vuelvo a comprar y sigo comprando y no pienso vender en ningún momento. Puede que en algún momento lo haga, pero no tengo pensado hacerlo. Entonces son inversiones completamente a largo plazo. Son inversiones que si la gente me pregunta, Ariel, ¿en qué invertirías vos de acá hasta la eternidad? Son estos 5 CDRs y por eso los vamos a mencionar el día de hoy. Así que ahora sí, ¡empecemos! Es altamente probable que ninguno de estos 5 CDRs te sorprenda, o sea, no son inversiones que jamás hayas escuchado en tu vida, sino que la idea de este video es ver cómo inversiones comunes y corrientes que seguramente hayas escuchado nombrar muchas veces pueden ser completamente buenas. Estos CDRs yo los elijo por lo siguiente: 3 de ellos jamás, si agarramos un gráfico y lo vemos ese gráfico a 5 años, jamás bajó. ¿A qué me refiero con esto? Puede haber bajado, por ejemplo, supongamos que invertimos a principios del 2020, por poner un ejemplo. En ese caso puede bajar hasta el 2021 inclusive, o 2022 o lo que fuera, pero ya para el 2025 subió más de lo que habíamos iniciado, obviamente, y esto también teniendo en cuenta que superamos la inflación de Estados Unidos. Así que 3 de estos CDRs lo superan. O sea que estos 3 CDR, justamente como digo, en un plazo de 5 años siempre superan la inversión que se hizo en un inicio. Ahora, hay otros 2 CDRs que en realidad no lo hacen. O sea, si nosotros miramos un gráfico, por ejemplo, de los 2000 hasta el año 2005, en este caso sí vemos una caída y sí vemos una pérdida. Pero, primero que nada, fueron ocasiones muy particulares y además estamos teniendo en cuenta que compramos en el pico máximo de la burbuja y nos fue lo peor posible. Teniendo eso en cuenta, entonces sí, viendo un gráfico a 5 años, hay pérdidas en estos 2 CDRs que vamos a mencionar a continuación. Pero si lo vemos a 20 años, jamás ha habido pérdidas. Repito, manteniendo durante 20 años, independientemente de en qué momento veamos el gráfico, si lo mantenemos durante 20 años, siempre subió. Ahora, muy importante, primero, estas no son recomendaciones de inversión y segundo, no hay garantías de que va a subir. Repito, son mis CDRs, ¿por qué invierto yo en ellos y nada más? Vamos con el primero de ellos y este es el SPY, el S&P 500, un índice que probablemente conozcas y que hace no muchos meses salió su CDR, o sea que podemos invertir en él desde Argentina. ¿Qué es el S&P 500 para el que no tiene idea? Y antes que nada responder una pregunta que probablemente muchos tengan y es ¿cómo hago para empezar a invertir? Porque esto muchas veces pasa, ¿ok? ¿Y dónde compro estos CDR? Todos los tienen en casi cualquier broker de Argentina. Yo personalmente utilizo Bull Market y para saber cómo comprar CDRs en Bull Market lo tenéis explicado, ahí está apuntando esa flechita. Ahora, más allá de eso, entonces, ¿por qué el S&P 500? El S&P 500 es un índice, o sea, básicamente es como una caja que engloba 500 acciones diferentes, las 500 más grandes de los Estados Unidos. Y nosotros, a través de un solo activo, que es el SPY, invertimos en estas 500 empresas. Y no necesitamos tener una cantidad abrumadora de dinero porque justamente los CDRs nos permiten eso. Y los índices y los ETF también, que es invertir con una porción moderada del dinero y no tener que comprar 500 acciones diferentes, que ahí sí el precio sería muy caro. Teniendo esto en cuenta entonces, el S&P 500 es uno de los 2 CDRs que yo mencionaba antes, que nosotros compramos en un momento y a 20 años rinden positivo, pero a 5 años han tenido épocas en las que han rendido negativo. Sin embargo, el S&P 500 es uno de los 3 índices más importantes de los Estados Unidos, por ende es uno de mis favoritos, es una bolsa muy pero muy segura, que no garantiza rendimientos, pero sí es muy segura la bolsa de Nueva York, entonces por eso invierto yo en el S&P 500. Vamos ahora a ver el segundo de estos CDRs. Y este es BRK.B. Si no me equivoco, la pronunciación es Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Es el broker de Warren Buffett. Y esta empresa invierte en otras empresas. Básicamente sería algo relativamente similar a seguir la cartera de Warren Buffett. No es exactamente igual porque su cartera personal no es la misma que tiene esta empresa. Pero sí sabemos que es la empresa que él dirige. Entonces, si la empresa, las inversiones de la empresa, las dirige el mejor inversor de todos los tiempos, entonces algo bueno debe tener. Por ende, Berkshire Hathaway también es una excelente oportunidad de inversión según mi punto de vista. Repito, es una de estas empresas que si nosotros vemos a 5 años siempre ha rendido positivo, lo cual es muy pero muy interesante. Así que ahí tenemos el segundo CDR, la empresa de Warren Buffett. Es una empresa, al igual que las próximas empresas que vamos a mencionar, todas las empresas que yo mencioné en este video han incrementado durante los últimos 10 años el pago de sus dividendos, las que pagan dividendos,
también han aumentado su nivel de ventas, han mantenido o mejorado sus márgenes, lo que significa que su beneficio también ha crecido y lo más importante de todo, tienen un free cash flow con un crecimiento bastante estable. Obviamente dentro de lo lógico, no es demasiado fácil mantener un free cash flow, pero estas empresas lo han mantenido. Ahora, para el que no sepa qué es un free cash flow, básicamente es el flujo de caja libre. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de dinero que ingresa a la compañía se le resta básicamente la cantidad de dinero que sale. O sea, si a mí me ingresaron $10 y salieron $3, el resultado del free cash flow sería 7. O sea, 10 menos 3 igual a 7. 7 sería el free cash flow. Todo el dinero que entró a la caja y todo el dinero que salió. La diferencia de eso es el free cash flow. Es muy difícil mantener este número de una manera creciente durante un largo plazo y a un crecimiento constante. Es dificilísimo y muy pocas empresas lo hacen, y las que vamos a mencionar en este video, la gran mayoría lo tienen. Y este obviamente es uno de los ratios más importantes del análisis fundamental, y yo, como posiblemente sepas, soy experto en análisis fundamental, me especializo en ese campo, no en análisis técnico, por ende de esto es de lo que más sé. Entonces, el free cash flow es una métrica importantísima. Alguna pequeña pausa, inversores. Si les está sirviendo este video y el contenido que tiene realmente, por favor háganoslo saber con un me gusta. A estilo de votación, si llegamos a los 2000 me gusta, hacemos más contenido de este tipo, viendo CDRs en los que yo invertiría a largo plazo o a corto o lo que fuera. Y también dejamos en los comentarios qué tipo de video querés. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora sí pasamos al tercero de estos CDRs, y este es el QQQ, el Nasdaq 100, o sea, las 100 empresas tecnológicas. De nuevo, una caja donde están las 100 empresas tecnológicas que cotizan en Estados Unidos, bueno, las 100 mejores, o las que el índice considera mejores. Entonces se ponen estas 100 acciones y nosotros a través del ETF compramos las 100, un pedacito de cada acción. Estas empresas, si bien hay muchas que se repiten con las del S&P 500, no son todas, y por ende, obviamente por ese motivo, invierto yo en ambos. Repito, son inversiones que yo al día de hoy tengo y mantengo, y tengo pensado mantener durante mucho tiempo. ¿Qué es interesante del Nasdaq 100? Que son 100 empresas tecnológicas, o sea, es un portafolio que es un quinto de lo que es el S&P 500, o sea, tiene 500 empresas, este tiene 100. Entonces es mucho más chico en relación, y esto nos aumenta la volatilidad. Además, son empresas tecnológicas que también son más agresivas y por ende también aumenta más la volatilidad. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente que como tiene más volatilidad el Nasdaq 100, si suben ambos, si vamos a poner un ejemplo, de acá a un año suben ambos, es muy probable que el Nasdaq 100 suba mucho más que el S&P 500. Pero si bajan, también es muy probable que baje mucho más el Nasdaq 100 que el S&P 500. Teniendo esto en cuenta, vamos ahora con el cuarto de los CDRs, y este es Google. Google es una empresa que posiblemente conozcas, el ticker es GOOG. Y es una empresa que es líder monopólica totalmente en lo que es motores de búsqueda. Probablemente si vos quieras aprender a hacer algo, lo busques en Google. Cómo cocinar X cosa, cómo invertir en lo que sea, cómo puedo pasear a mi perro. Lo que sea, cualquier cosa, lo más sencillo que busques va a estar en Google. Y también es dueña de YouTube. Ambas son la misma empresa. Entonces, invertir en una es como invertir en ambas al mismo tiempo, justamente por esto que te digo, pertenece YouTube a Google. De esta manera, Google es una de las empresas que más ingresos ha generado en los últimos años. Son valores descomunales los que generan de ingresos, obviamente de beneficios también, y lo que dije antes, tiene un free cash flow con un crecimiento constante dentro de lo posible. O sea que es una excelentísima empresa a mi gusto, totalmente monopólica en muchos aspectos, porque en publicidad también es monopólica junto con Facebook, que es dueña de Instagram también. Entonces estas dos empresas son monopólicas en ese sentido también, pero Google no solamente tiene entonces la parte de publicidad, sino que también tiene la de motores de búsqueda. Es una excelentísima empresa y por ende es una de mis favoritas al día de hoy y desde hace varios años. Y el siguiente CDR es AAPL. La empresa es Apple, probablemente también la conozcas, y es otra líder monopólica a nivel mundial. El tema de Apple es que su principal fuente de ingreso eran los iPhones, y hoy en día ha estado moviendo su modelo de negocio para no depender de estos teléfonos. Por ende, es una excelentísima empresa, pionera en muchos aspectos, pero que cuando le surge un problema sabe bien cómo adaptarse, a pesar de que Steve Jobs lamentablemente ya no está entre nosotros. Entonces, sin tener a su CEO fundador, igualmente es una empresa que se mantiene líder a nivel mundial desde muchísimos aspectos. Por eso, Apple es una de las mejores empresas de la historia. ¿Y a qué me refiero con que es una de las mejores empresas de la historia? Básicamente con que llegó a valer $2 trillones. Es muchísimo capital y es una empresa muy, pero muy buena. Sus márgenes han sido crecientes, sus ingresos han sido crecientes, su ROI, su ROE, su ROA, todas estas métricas de los analistas fundamentales, todas han sido crecientes a lo largo de los años. Todas, absolutamente
todas las que son positivas, todas han sido crecientes. Si bien en los últimos años empeoró un poco su situación de deuda, básicamente sería algo como esto. Voy a poner simplemente el número de ejemplo. Básicamente la empresa tenía, por ejemplo, $10 para pagar $1 que debía. O sea, tenía 10 veces lo que tenía que pagar. Pero en este momento la empresa tiene nada más $3 por cada uno que tiene que pagar. O sea, sigue siendo muchísimo dinero de sobra, sigue siendo muchísima ganancia que genera la empresa, entonces prácticamente de este lado tampoco habría riesgo, pero es la única situación que empeoró, ¿sí? Lo que sería su deuda tanto a corto como a largo plazo. Pero obviamente es una estratégica a propósito que hizo la empresa, no fue por un error, no fue algo que salió mal, es algo que estaba buscando la empresa, reducir estos niveles de endeudamiento en el sentido de los niveles positivos, ir un poquito más a rojo, por decirlo de alguna manera, tener un poco más de deuda, pero a su vez tener más apalancamiento y seguir creciendo sin parar. Repito, más allá de lo bien que haya hablado de cualquiera de estos CDRs, ninguna es recomendación de inversión. Si hablo bien de ellos es porque a mí me gustan mucho y realmente me apasiona el tema del análisis fundamental, entonces simplemente es por eso. Muy bien, inversores. Si les sirvió este video, recuerden suscribirse y activar la campanita si cada vez que subimos un video les llega una notificación. También pueden ingresar en Alerta HM para ver mi portafolio en tiempo real y finalmente tienen allá nuestro curso de análisis técnico para aprender a analizar por ustedes mismos. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.